En Rompiendo el Hilo analizamos el tejido de la noticia. Quédate parado 8 horas, métete una cocina con careta, ve las temperaturas. Denunciemos de verdad, lleguemos adelante a este país. Hilamos posturas y distintos ángulos. No, y aparte hablamos de seguridad, una de las mayores exigencias. Buscamos respuestas para hilvanar un criterio oportuno. Un sistema de seguridad que le sirva a los ciudadanos para vivir en paz. Rompiendo el Hilo. Mucha tela de dónde cortar. Rompiendo el hilo. Amigos de Rompiendo el Hilo, bienvenidos a otro episodio. Soy Yesenia Santiago y hoy vamos a platicar de la informalidad en México, del trabajo informal. Y dirán, bueno, es un tema que ya has hablado varias veces, que ya lo han tocado varios analistas, pero ¿qué tal si tocamos otros ángulos? Lo que realmente le importa a la gente, los derechos laborales, todos los beneficios, todo lo que significa para un empleado trabajar o no en la informalidad o pertenecer a la formalidad. Y es que los resultados del INEGI nos arrojan que más de 29 millones de personas que son económicamente activas se dedican a trabajar en la informalidad. Esto quiere decir, son personas que trabajan, que son una fuerza laboral para nuestro país, pero como tal no las tenemos reconocidas de la forma formal, digamos. Y para ello es que tenemos a una especialista. Siempre buscamos expertos que nos puedan hablar del tema y con quienes podamos ahondar muchísimo más. Para ello está Andrea López, a quien me da muchísimo gusto saludar hoy. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Es un placer siempre pues tener la oportunidad de informar, de platicar, de conversar. Entonces, muchas gracias. Andrea López tiene una gran trayectoria en temas laborales, en empleabilidad, de lo que le interesa a los trabajadores, ¿no? A la hora de que están en busca de un empleo. Pero vamos a partir, decíamos, desde el eje rector de la informalidad. Y es que decíamos, son más de 29 millones de personas que están, dentro del empleo formal y tratándose de ello significa que pues no tienen estos beneficios que regularmente se tendrían, la seguridad social, las prestaciones de ley, esta defensa a sus derechos laborales. Entonces, digo, está de más decir que pues no es beneficioso para ellos, ¿no? Se encuentran, digamos, vulnerables, pero aquí lo que yo sí entonces quisiera preguntarte es, además de ello, ¿cuáles son los riesgos que una persona asume cuando trabaja en la informalidad? Además de no contar con los beneficios, ya no se cuentan con ellos. ¿Cuáles son los riesgos que esta persona asume? Mira, no, la verdad es que tengo que decirte, no soy experta en temas de informalidad, sino en la formalidad y en empleo y demás. Pero sí puedo pensar en riesgos tan a la vista, pues, como serían en temas fiscales, ¿no? Pues al final en la informalidad no estás pagando impuestos y todo lo que eso conlleva. O sea, no es nada más no pagarle a la autoridad tus impuestos, sino que al pagar impuestos sabemos que se pueden producir muchas otras cosas, que puede haber luz en las calles, que no, todo lo que implica pagar impuestos. Y otro tema que sí creo que es un riesgo, porque además entrevistando personas lo he podido constatar a lo largo de los años, es que hay, o sea, y por lo menos en esta ciudad que es a donde, o sea, en Ciudad de México, que es donde he entrevistado personas que les ha pasado, y es que hay cobro de cuotas, o sea, ilegales, pues informales también. O sea, Claro. recuerdo algo que platicaba con una aplicante a uno de los trabajos que yo estaba manejando, que me decía, es que yo tenía una farmacia y era un local, era un lugar establecido, pues sí que había alguien que siempre pasaba cada mes a cobrarle una cuota, que si quería tener su negocio abierto tenía que pagar, la vez que yo no me acuerdo la cantidad, pero bueno, una cierta cantidad al mes. Entonces, ese tipo de cuotas informales sí existen. El cobro de piso. Ese famoso cobro de piso. La verdad es que sí, o sea, sí es un riesgo. Oye, Andrea, pero ¿qué sucede? La gente opta por trabajar en la informalidad, no le queda otra opción. ¿Qué es lo que ocurre y principalmente en México? Lo que ocurre es, o sea, yo creo que es una elección y insisto, o sea, lo puedo saber en las veces que he entrevistado a personas que están buscando empleo, al final muchas de ellas han pasado por la informalidad y es una elección. Y esa elección, sobre todo, deriva que o sea, a lo mejor es falta de información, por ejemplo, en los trámites que hay que hacer en el gobierno para poder establecer o para poder emprender, para establecer un negocio, para poder emprender. Otra es que o sea, no saben cómo buscar empleo, ¿no? O sea, asumen que es mandar un currículum y ya y esperar a que te llamen. Pero no, la verdad es que buscar empleo
es un trabajo, o sea, el trabajo es buscar empleo y entonces hay que saber hacerlo, hay que saber que hay que estar muy pendiente, llevar una agenda, dar seguimiento, ¿no? Es todo, o Claro. sea, sí hay que hacer varias actividades. Y la otra es que igual, o sea, es falta de información en que no saben a lo mejor que pueden recurrir a, no sé, estoy pensando en organizaciones no gubernamentales, o sea, en las ONGs, en fundaciones, etcétera, que a lo mejor les podrían ayudar a salir de esa informalidad. Entonces, sí creo que es una elección y creo que se deriva de falta de información. Mencionabas tú en algún momento y anteriormente me decías los problemas burocráticos también para abrir un negocio y yo creo que viene muy ligado de lo que tú en algún momento mencionaste sobre la oportunidad de emprender, ¿no? Que de esa Sí, forma, pues también te sumas a lo que es la formalidad, ¿no? O sea, exacto. entonces estos problemas burocráticos, explícame un poquito más de ello. Los problemas burocráticos es porque, ya lo que me refiero es que hay muchos, digo, alguna vez es platicando también, insisto, con donde obtengo toda esta información es cuando platico con todos mis aplicantes y es lo que me decían, Pero o es que es sea, lo maravilloso, perdón que te interrumpa, es que es lo maravilloso, que tú tienes de primera fuente, de primera mano toda esta información de las personas pues, que están en la calle buscando empleo. exacto, y alguna vez, o sea, alguno de ellos me platicaba que de verdad para poner un negocio en México, o sea, para hacer, digamos, para estar en la formalidad en México, hay que llevar muchos trámites, muchos permisos, muchas licencias, muchos pagos, etcétera. Y comparábamos en esa vez, digo, era alguien que había estado trabajando incluso en el extranjero, no me acuerdo qué país fue el que me dijo, Ujú. pero sí me mencionó, o sea, sí teníamos un punto de comparación, pero la verdad es que no me acuerdo en qué país, era de Sudamérica incluso que me decía ahí, o sea, sí tienes que hacer dos o tres trámites en el gobierno, avisar, darte de alta, pagar impuestos y estás listo. Y aquí no, o sea, aquí es una lista enorme de que tienes que llevar de, como te decía, de trámites, de permisos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso para darse de alta en Hacienda, pues creo que o sea, no es tan fácil, pues a eso me refiero, en que sí hay que estudiar, sí hay que investigar, sí hay que conocer, asesorarse incluso para poder llevar todo este proceso de poner un negocio, ¿no? De emprender. Claro, porque aparte son estas personas que emprenden un negocio, digamos, no lo registran ante Hacienda por todos estos Es, trámites es, burocráticos y de ahí a eso me estas mismas personas se vuelven los patrones que contratan a más personas que se suman a la informalidad, ¿no? Exactamente, sí, a eso me refiero, que los problemas burocráticos, pues al menos en el país y sobre todo en Ciudad de México, sí orillan a muchas personas a elegir por la informalidad, ¿no? O sea, alguna vez platicaba también con un candidato que me decía, pues es que prefiero, o sea, prefiero arriesgarme a tener mi puesto en algún lugar de manera informal, a pasar por todos esos procesos. Digo, volvemos al mismo punto, era un tema de falta de información, que no conocía Claro. los trámites. Una vez que investigas y conoces, pues vas siguiendo uno por uno, ¿no? Y vas avanzando hasta que, o sea, cumples, pues por eso es que hay muchas empresas establecidas. Si es un proceso largo, si es un proceso incluso complicado, depende también del giro, pero bueno, a eso es a lo que me refiero, hay que conocer y hay que investigar y ir avanzando para poder entrar a la formalidad, ¿no? Por eso es que muchas personas eligen, y como dices, una vez que eligen ser informales, contratan a otros y se mantienen en la informalidad. Entonces, bueno, pues sí caemos en los mismos riesgos, pero al ¿Qué, final, pues, sí, dime. qué aspectos en ese sentido entonces deberían mejorarse? Yo creo que debería de, o sea, puedo pensar, por ejemplo, en facilitar los trámites ante las autoridades. Puedo pensar incluso en incentivos fiscales, o sea, y ahí también, además de mi trabajo en atracción de talento, soy voluntaria en otro movimiento, que ahí hacemos incluso propuestas de políticas públicas, y una de esas propuestas justo es eso, el poder tener, por ejemplo, una reforma fiscal que incentive a empresas que puedan ser familiarmente sostenibles, por ejemplo. Entonces, si logramos hacer que haya un cambio en temas fiscales, que sea más fácil pagar impuestos, que no sea tan complicado llevar todos los procesos para poner un negocio, sí creo que podríamos, pues eso, al menos equilibrar un poco más. Y sería también una ganancia para el gobierno, creo yo, porque al final pues van a poder cobrar más impuestos, ¿no? Y así podremos tener todos más dinero como sociedad. Bueno, que sea bien destinado, ¿no? Claro. Sin dudas. Eso, Andrea, esa sería otra plática.
Andrea, tú que has tenido de primera mano estas pláticas con las personas que están buscando empleo, tú que has podido Sí. platicar con estas personas, ¿qué es lo que una persona, un trabajador busca en un empleo sobre todo, además de garantizarse un sueldo quincenal, mensual, semanal? Mira, yo lo podría resumir en 3 temas, y al final de esos 3 temas, pues caen muchos otros, ¿no? Pero los 3 donde yo lo englobaría es que buscan estabilidad. Y a ver, no solamente es estabilidad en un ingreso, o sea, buscan también esa estabilidad que les da la seguridad, como decías, de tener una quincena, ¿no? De tener el dinero asegurado. Y la estabilidad de, digamos, del bienestar, o sea, de saber que van a tener comida, que van a tener un techo, que van a tener, no sé, atención médica, o sea, es estabilidad económica que va a proveerles una estabilidad en temas de bienestar, ¿no? Y por lo mismo a su familia también. El otro tema sería que buscan un desarrollo profesional, o sea, la gente busca empleo o busca cambiarse de empleo para seguir creciendo profesionalmente, para conocer otras áreas, otras industrias, nuevas funciones y seguir aprendiendo para tener, digamos, un currículum mucho más o sea, mucho más nutrido, pues, o sea, que puedan ofrecerle mucho más a diferentes empresas que les puedan permitir ese desarrollo profesional y seguir creciendo en ingresos, seguir creciendo en responsabilidades, etc. Y el tercer tema sería la parte de prestaciones y beneficios. El año pasado trabajé, te decía, siendo headhunter, trabajé también con emprendedores. Y muchos de los, o sea, personas que yo entrevistaba para que pudieran ser emprendedores, me decían, es que no quiero emprender porque no tengo prestaciones, no tengo beneficios. O sea, por ejemplo, no tengo seguridad social, no tengo vales de restaurante, vales de despensa, seguro de gastos médicos, no todo el paquete de compensación que una empresa les puede ofrecer. Mucha gente no emprende, o sea, para poder tener este tipo de, este paquete de compensación, ¿no? Ahí es donde yo lo englobaría lo que buscan, pues, la mayoría de las personas que aplica para una posición formal, digamos. Y para estas posiciones formales quisiera caer en una pregunta tabú, tal vez. Sí, cuéntame. ¿Hay empleo en México o simplemente las personas no están capacitadas para las vacantes que se tienen? ¿Qué sucede? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente hay oferta de empleo, sin duda creo que como, digamos, como país nos falta mejorar en temas de educación, eh, digo, tanto formación académica, formación técnica, formación cívica, sí nos falta avanzar mucho en educación, pero es una realidad que hay oferta de empleo. No es que la gente no, o sea, que no haya personas, digamos, preparadas. Sí las hay, lo que pasa es que la oferta no cubre la demanda, ¿me explico? O sea, necesitamos crear muchas más fuentes de empleo para poder cubrir la demanda de empleos que existen hoy por hoy en nuestro país. Pero también yo creo Yo que creo va que ligado mucho con la ujú, educación, ¿no? Con la formación académica. sin duda, sí. Sí, sí, falta, porque además, digo, la gran, o sea, no todos, ese es otro tema también que nos regresa al tema de la informalidad, o sea, muchos se quedan a lo mejor en secundaria, se quedan en prepa, entonces prefieren ser informales y tener su negocio y vender algo a poder, a empezar, digamos, a aplicar a una empresa en donde les van a pedir, pues, un título universitario, experiencia, ¿no? Entonces, también por eso justo como lo mencionas, por el tema de educación, es que muchas personas caen en este tema de la informalidad también, sin duda. Pues definitivamente información que debe llegar a mucha gente y pues que no le teman a sumarse, ¿no? Porque al final No, cuando existe algún problema, algún conflicto, pues la ley debería, en cualquier situación, ¿no? Pero debe respaldarte. Pero ¿cómo hacerlo si no tienes un registro de dónde es- estás, qué haces, de qué trabajas, cuáles son los riesgos que implican tu trabajo, cómo deberían protegerte, ¿no? Entonces, todo eso lo que implica. Andrea López, te agradezco muchísimo el tiempo y la información que nos has brindado, que seguramente será de mucha ayuda para el público de Rompiendo el Hilo. Gracias. Espero que sí, te agradezco mucho la invitación y poder haber platicado este ratito con ustedes y obviamente esperando que pueda ayudar a muchas otras personas. Gracias, Yesenia. Absolutamente. Y a ustedes los invito a que nos sigamos viendo por acá en Rompiendo el Hilo con más episodios. Esténse pendientes. Recuerden, este fue el tema de la informalidad en México. Y bueno, compártanlo con más gente para que puedan escucharlo. Recuerden, el podcast en Spotify, en Apple Podcast, también en el canal de YouTube. Suscríbanse para que sigan al pendiente. Soy Yesenia Santiago. Muchas gracias.
Rompiendo el hilo. Mucha tela de dónde cortar.